Buenas tardes a todas y a todos que hoy día nos acompañan y que se van incorporando, ¿cierto? En honor al tiempo vamos a comenzar este seminario en donde Marcelo Lizano, soy académico de enfermería en la Universidad del Desarrollo, junto con la profesora Daniela Fuentes también hemos organizado este seminario para dar inicio, digamos, a él. Y lo dejamos con la profesora Claudia Pérez, que es directora de la carrera de enfermería de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Buenas tardes a todos los invitados en este seminario y los participantes. Agradecerles dedicar el tiempo a esta actividad. Felicitar a Marcelo y a Daniela porque están cerrando su proyecto que está apoyado por el Centro de Innovación Docente, en el cual considerábamos que era muy importante el poder aplicar una herramienta que es útil y en forma transversal para nuestra carrera, y no solo para nuestra carrera, sino que para todas las carreras de la universidad, donde se pueden identificar en los trabajos la copia y poder trabajarlo en forma formativa, aunque sea redundante, con los estudiantes. Este instrumento que se utilizó y que van a hablar en detalle Marcelo y que trabajaron con Daniela, es un instrumento que actualmente lo están utilizando muchas revistas cuando uno envía a publicar papers. Así que también es un aprendizaje para nuestros estudiantes en el desarrollo de las competencias escritas y también en la experiencia que significa el enviar un artículo a una publicación, que pueden pasar por un proceso en que utilicen este instrumento. Así que felicitaciones Marcelo y Daniela, mucho éxito. Muchas gracias a los invitados que van a participar en esta tarde y poder después compartir, ¿no es cierto?, no solo a lo mejor con el grupo de personas que van a participar en este seminario, sino en alguna actividad en que se encuentren más profesores de otras carreras de la facultad y de la universidad para compartir esta buena práctica del uso de esta herramienta. Así que mucho éxito. Muchas gracias, Claudia, por tus palabras y también nuevamente damos la bienvenida a nuestros invitadas y invitados de hoy. Para comenzar justamente, nos vamos a llamar la palabra a la profesora Sofía Sala, médica, profesora investigadora del Centro de Bioética de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad de Desarrollo, con quien justamente queremos compartir la temática de ética y respeto a los derechos de autor en los trabajos de pregrado. Muchas gracias, Sofía, por estar aquí con nosotros. Gracias a usted. ¿Parto al tiro, Marcelo, o vas a presentar primero? ¿No? ¿Parto yo? Sí. Bueno, mientras abro la presentación, muchas gracias a Marcelo, Daniela y al resto del equipo por haberme invitado a compartir con ustedes algunas reflexiones, más bien, perdón, desde el punto de vista del ámbito ético, sobre el respeto al derecho de autor en los trabajos de pregrado, pero puse entre brackets, por así decirlo, lo de pregrado, porque obviamente se hace extensivo a trabajos de posgrado, a la vida académica en general. En los 20 minutos que tengo asignado, mi hoja de ruta va a ser reconocer la importancia de la integridad, honestidad académica, identificar algunas situaciones conflictivas en lo que es copia y plagio, y cómo estas conductas muchas veces de falta de honestidad académica en el pregrado se traducen en la vida futura en falta de integridad profesional en los trabajadores sanitarios. Y algunas conclusiones. Parto esta presentación con el concepto de integridad, que a mí me gusta mucho, porque en sencillo, integridad es hacer lo correcto aunque nadie esté mirando. Y muchas veces temas como por ejemplo la copia ocurren porque en algún momento dado el profesor o la profesora miró para otro lado y se aprovechan de esta circunstancia. Pero la persona íntegra no va a copiar aunque esté solo en la sala. Hay muchos valores involucrados en la integridad académica que tienen que ver, por ejemplo, con la honestidad,
el respeto por sus pares, por la propiedad intelectual, el reconocer al otro, veracidad, para ponerle algún ejemplo. Y cuando uno ve el tema de la falta de integridad en los estudiantes, la más obvia, evidente, que conocemos desde la época del colegio probablemente, es la copia, el torpeo o mirar para el lado. A nivel ya, sobre todo con las tecnologías informáticas, en los trabajos que se nos pide, no es infrecuente que haya un plagio, que es copiar y pegar párrafos enteros extraídos ahora de internet. Antes se copiaba manualmente, pero el concepto es igual. O sin que haya hecho el acto físico de copiar y pegar, extraigo ideas de otros autores, no las cito, y para el que la lee es muy difícil diferenciar si son ideas del estudiante o ideas de otra persona. Pero también puede haber esta falta de integridad en falsificación de datos o de información en el encuentro clínico. Y a su vez, temas de falsificación, plagio, falsificación, fabricación o fraude en lo que es la actividad de investigación. Por motivo de tiempo lo voy a dejar como en paréntesis, pero no porque no sean relevantes. ¿Cuál es el problema en el primer nivel de la copia o el torpeo cuando hay un examen o un certamen, por ejemplo, presencial, como sería este caso? Pero lo mismo es cuando estuvimos en la actividad por Zoom, cuando los estudiantes en el certamen probablemente chateaban o tenían otra pantalla con la información que les faltaba. Bueno, la nota tiene un valor en sí como una recompensa al mérito y al esfuerzo, y por lo tanto la copia siempre va a ser una conducta deshonesta. No siempre es posible, si uno está en contexto de certamen, detectarla, y muchas veces los docentes, como esta docente del dibujo, prefiere mirar para otro lado porque escalar el problema, hay veces que uno tiene temor que nos vuelva en contra, por ejemplo, la evaluación docente. Pero también hay un tema muy importante de justicia. Por ejemplo, hay universidades o escuelas que tienen un sistema de beca en la medida que el estudiante logre mantenerse por sobre cierto porcentaje de su cohorte. Y si yo en forma fraudulenta obtengo una mejor nota que mi compañero, puedo haberlo desplazado de un beneficio que podría tener. O también, y en las carreras de la salud es muy evidente, la lucha por los cupos a las becas de especialización. Hay parte importante que está influido por la nota del pregrado. Y además, como es obvio, en el caso de carreras de la salud, los conocimientos faltantes, porque fui promovido no por conocimientos míos, sino que por los de mi compañero pudieran repercutir en la salud de nuestros futuros pacientes. Algunas universidades, y aquí les traje un ejemplo, ya es antiguo, del año 2010, una universidad en Sevilla que pretendió cambiar la normativa que tenía respecto a la copia, de tal modo que se les permitiera a los estudiantes terminar con la evaluación que estaba siendo viciada. Pero hubo tal revuelo que junto con eliminar esa nueva norma, reafirmaron la universidad el compromiso que tenía por el valor de la nota como una recompensa al mérito, al esfuerzo, y que la reprobación de conducta fraudulenta era importante y que se valoraba la figura del docente. La UDD tiene normativas y es obligación de los estudiantes conocerla. En el reglamento del alumno regular de pregrado hablan específicamente sobre las sanciones de los estudiantes en relación a faltas a la honestidad académica. Y además enfatizan que el docente responsable de la actividad puede suspenderla en casos de alumnos que hayan cometido o han sido sorprendidos con una falta a la honestidad académica o en posesión de instrumentos o medios que la hagan sospechar. Por ejemplo, el alumno que tiene un torpedo
no necesariamente uno puede tener certeza que lo usó o no lo usó, pero el solo hecho de tener un torpeo hace suponer de que hay un vicio en esa evaluación y el docente la puede suspender. Y también el reglamento de disciplina de pregrado señala que son infracciones a la disciplina el copiar o permitir a otros que copien, el plagio, como la suplantación de identidad en una evaluación y cometer fraudes o engaños en exámenes. Entonces ahora un nivel un poquito más sofisticado que el torpeo de cuando uno estaba en el colegio es el plagio en muchas de las evaluaciones. ¿Qué es lo que es plagio? Hay varias definiciones, pero que apuntan exactamente a lo mismo. Que es apropiarse de ideas, procesos, resultados o palabras de otra persona sin dar el reconocimiento apropiado. O, como dice la RAE, copiar en lo sustancial obras ajenas haciéndolas pasar por propias. En ocasiones, y esa ha sido mi experiencia como docente, los alumnos incurren en actos de plagio sin que haya realmente la intención de que yo crea que esas ideas eran propias, sino que por desconocimiento de las normas de citación y también por un cierto desorden. Les voy a mencionar algunos casos. Hay distintos tipos de fraude, o de plagio, perdón. El más frecuente es copiar y pegar, ¿ya? Y es la función que se hace ahora, ya nadie copia y pega desde un libro que se haya, digamos, escrito de nuevo, sino que lo hacen por vía informática. Pero también, y quiero ser súper enfática, hay estudiantes que intentan pasar por propio trabajos de otros autores que los han encontrado en, por ejemplo, en idioma inglés. Ellos usan la función del Google Traductor y lo ponen en su escrito. Eso es tan copia y plagio como si lo hubieran encontrado en español. También es un problema cuando están desarrollando una idea y adaptan, creando una especie de mix, citas de distintas personas sin referencia al estudio original. Y de hecho uno logra darse cuenta también porque el tono del texto, el uso del lenguaje, en un párrafo y otro es notoriamente distinto. Y luego viene el tema que tal vez más frecuente, que es el parafrasear incorrectamente, cuando yo menciono las ideas de otro. Y ahí hay dos errores importantes. Uno es parafrasear inadecuadamente, y les voy a poner un ejemplo bien notorio un poquito más adelante, en que yo cambio unas pocas palabras para que el texto parezca como redactado en original. Pero la verdad es que yo estoy haciendo un copiar y pegar disfrazado de un trabajo más independiente mío. O parafrasear sin citar, en que, y me ha tocado revisarlo en algunos trabajos. Por ejemplo, hemos considerado muy relevante en relación a este concepto volver a leer a Aristóteles. Bueno, pero ese hemos considerado son el grupo de estudiantes que está haciendo el trabajo o el trabajo que leyeron para hacer ese ensayo. Y no siempre queda fácil porque no citan de manera adecuada. Y el autoplagio, que tampoco es tan infrecuente, es la del bio. Me fue re bien en el curso de segundo con este ensayo, lo modifico un poquito, lo actualizo y lo presento en la asignatura de tercero. Supongamos que nos toque hacer una evaluación de un problema ético-clínico y me lo piden en cuidado del adulto mayor, una historia clínica, y luego yo la reciclo y la uso en el curso siguiente. Eso tampoco es una actitud honesta. Tal vez el más frecuente es el ciberplagio o el copiar y pegar. Y aquí esto está sacado obviamente de Google, en tipos de plagio, que es basar nuestro trabajo en información obtenida en Internet sin hacer el link o poner el link o sin citarlo.
Y es importante recalcar que la información obtenida en Internet, porque uno tiende a creer que porque está disponible en forma libre, no hay derecho de autor o propiedad intelectual, está igualmente protegida. Y en ese sentido hay dos tipos de ciberplagio. El inconsciente, que es el del ignorante o flojo, y el intencionado. El inconsciente es porque muchas veces nuestros estudiantes, y nosotros tenemos que hacernos cargo como docentes, es porque tenemos cierto desconocimiento de lo que constituye realmente el plagio. Y es más frecuente en los cursos más bajos, porque obviamente en la medida que avanza en la carrera uno ha tenido más instancias de reforzar estos conceptos. A veces hay desconocimiento, pero también mala organización, se les confunden. Ahora nadie usa tarjetas con las referencias, pero cualquiera que sea el sistema que usan para guardar las referencias y ponerlas en el texto, se les desorganiza. También porque hay algunos estudiantes que creen que si ponen 10 referencias en su trabajo, el profesor va a estar muy bien impresionado. Y no se dan cuenta si esa referencia tiene algo que ver con lo que están escribiendo. Y por lo tanto, no incluyen las citas o no las hacen correctamente, u otros maquillan su texto, pero queda muy parecido al texto original, usan teorías de otros y no las citan, y ahí yo creo que tenemos que hacer esfuerzos en las distintas escuelas para aprender a citar y usar gestores bibliográficos para que manejen el sistema de referencia. Porque obviamente las máquinas que detectan plagio, para mi gusto, llegan tardíamente. A mí lo que me interesa es educar para la prevención del plagio, especialmente para aquellos que lo hacen sin saber que están haciendo algo incorrecto. El ciberplagio intencionado, y busqué esta foto, que quizá es un poco fuerte, pero para mí no es muy distinto el que roba la idea de otro que el que entra con un saco a robar la casa de otra persona. Entonces es un engaño consciente en que se presenta como propio algo que realmente no es propio. Copio y pego de internet, copio las palabras o ideas de otro y no las cito, pero con la intención de hacerlas pasar por propias. Tal vez acá en Chile no se da tanto, pero uno puede ver y puede googlear, hacemos tesis, cobramos barato, denos sus ideas y le hacemos el texto, etc. Descargar trabajos ya hechos, y en el mundo globalizado, en internet, está todo. O de frentón voy a la biblioteca, busco una tesis, la readecuo un poco y la pongo como mía. O le pago a otro para que me escriba el trabajo. Todos estos son actos muy serios en contra de la honestidad académica. Ahora, hay muchas guías, recomendaciones de cuál sería la forma correcta de citar. Desde mi punto de vista, a mí me daría lo mismo si mi estudiante usó APA, Vancouver, o manualmente intentó lo mejor que pudo poner la referencia, porque más allá de la cita correcta, a mí lo que me interesa en un trabajo es poder evaluar la creación propia de mi estudiante. Ahora, las normas APA han sido muy usadas, son tal vez el estándar para redactar una tesis, y las ventajas de las citas correctas es que respetan la propiedad intelectual y los derechos del autor, evitando el plagio. Permite al que lee encontrar ese texto, darse cuenta, por ejemplo, si el alumno interpretó correctamente esa tesis, o incluso yo muchas veces en base a citas adecuadas puedo encontrar otro trabajo que también me enriquece. Y si yo estoy como docente evaluando la tesis, claramente la calidad de la cita permite evaluar el alcance y la calidad de la misma investigación. Entonces, aquí les pongo un ejemplo sin el interés que se los vayan a aprender, pero cuando yo extraigo una frase textual de un autor, es algo perfectamente correcto. Y lo que tengo que hacer es esa frase textual, ponerla entre comillas y decir, por ejemplo,
tal como dice fulanito, dos puntos, comilla, cierre comillas y pongo la referencia. En general, cuando son pocas palabras las que yo voy a copiar y pegar, se sugiere menos de 40, esa cita textual la pongo dentro de mi texto, de mi párrafo. Pero si son muchas palabras, y aquí acorté porque de verdad eran muchas, yo lo pongo en la línea de abajo, muchas veces un poco desplazado, dependiendo de la revista, a veces en cursiva, de tal modo que el que lee queda claro que todo esto donde dice desde el esfuerzo y esto es la ética, es de Deleuze. Parafraseo, en cambio, es yo leo harto, y en base a lo que he leído, yo escribo un párrafo. Por ejemplo, y aquí lo inventé, el párrafo y el autor, en una investigación reciente sobre Alzheimer, se encontró que los estilos de vida saludables prevenían el avance de la enfermedad. Esas son palabras mías. Pero yo tengo que estar consciente que ese trabajo de Pérez 2020 me tendría que hablar de Alzheimer, de estilos de vida y de prevención de la enfermedad. Pero estaríamos en problemas si ese trabajo es de accidente vascular encefálico y no de Alzheimer. Y ustedes no pueden imaginarse la cantidad de veces que revisando trabajos para revistas internacionales, yo voy a la referencia y la referencia habla de cuánto llueve en Australia, pero están argumentando de por qué mueren más americanos en la costa este. Entonces, si yo me encuentro con eso y en más de una, yo desestimo prácticamente todo el trabajo porque no le creo. Y obviamente existen herramientas para detectar el plagio, de las que van a hablar hoy día en un rato más mis colegas. Plagio en tesis, por ejemplo, estas herramientas son capaces de detectar tanto porcentaje de párrafos son idénticos, y esto se da de copiar y pegar, o copiar párrafos textuales, pero de las referencias y no las cito. Y aquí les voy a poner un ejemplo de plagio en tesis de posgrado. Esto está publicado, por lo tanto no se me hace ni siquiera pudor ponerlos tal cual. El título de esta tesis del 2006 es Identidades étnicas, identidades sociales, la etnicidad de cara al siglo XXI. Esta del 2007, al año siguiente, es idéntico. Es sospechoso, pero no lo suficiente porque, claro, aquí es muy específico, pero yo pudiera, factores predictores de hipertensión arterial, deben haber 1000 trabajos con el mismo título. Pero miren lo que pasó acá. Aquí tenemos el trabajo original, y le voy a leer un par de párrafos o líneas. En este trabajo se propone un análisis de los conceptos de identidad étnica y etnicidad, contextualizándolo en los debates históricos. El copión, en este trabajo, se propone un análisis de los conceptos de identidad étnica, hasta con las mismas palabras, entre comillas, y etnicidad, contextualizándolo en los debates históricos y en las diferentes tendencias del pensamiento antropológico. La autora original había agregado antropológico y sociológico. Luego habla de nos interesa explorar, el copión nos interesa explicitar. Esa es plagio sin ningún maquillaje. Y es imposible, sobre todo en un trabajo de tesis, que Núñez hubiese llegado exactamente a las mismas palabras de Aravena si es que no hubiera tenido el texto de Aravena en su escritorio. Ahora, es interesante que se ha evaluado, y hay mucha literatura, yo les puse un par de ejemplos en el ambiente de estudiantes de carreras de la salud. Aquí evaluaron, el cuestionario era muy largo, pero me interesó aquellos temas relacionados con plagio. La percepción de los estudiantes si eso era malo, la percepción de si eso era algo que se observaba en sus compañeros, si lo ha hecho, y si acaso creen que lo van a hacer en un futuro.
Las percepciones que tienen es que claramente tomar ideas o trabajos de otro compañero y hacerlo pasar por propio, el 86% considera que es malo. El 79% considera que sus compañeros lo hacen. Un 50% dice que lo ha hecho y casi un 15% que lo va a seguir haciendo. Y así también con el reciclaje de trabajos anteriores y copiar el texto directamente de la fuente. Interesante que casi el 30% dice que lo va a seguir haciendo. En este caso eran estudiantes de medicina. Ahora, ¿por qué importa esto? Por las implicancias que tiene, no solo por el tema de la nota, la calificación, la justicia, sino que de qué manera impacta en la integridad académica. Hay varios estudios que muestran faltas consideradas como problemas éticos en los estudiantes de carrera de la salud, en particular de enfermería, por ejemplo, que no es plagio, pero es conducta deshonesta. Firmar la asistencia como presente, pero no reportarse. Dejar el turno antes de tiempo, pero anotándose con el tiempo completo. Registrar cómo Me da realizar... el ticket, por favor. ¿Perdón? Registrar cómo realizadas prestaciones que no se hicieron, inventar datos. Un ejemplo clásico es la persona o el estudiante que pone pulsos pedios presentes, simétricos, bilaterales, etc. Y el docente va a examinar al paciente y se encuentra que tiene una amputación de uno de los miembros de extremidad inferior. Esa persona no examinó al paciente e inventó lo que puso en la historia. O saltarse la entrega de medicamentos, pero no lo reporta. Ahora, hay distintas perspectivas de estos problemas de honestidad académica entre los estudiantes. Este trabajo evalúa médicos y público en general. Lo que es interesante es que ciertas, como la copia, el plagio, mirar los cuadernos, el público en general no lo encuentra muy grave. Los estudiantes mucho menos graves. La escala iba de puntaje de severidad de 1 a 5. O un poco más, para explicar estas notas más altas. Pero hay otros temas como, por ejemplo, llegar a los turnos en estado de ebriedad, el uso de drogas ilícitas, o hacerse pasar por médico para examinar, en este caso, las mamas de un paciente son claramente más percibidas como conductas poco profesionales en los pacientes que en los estudiantes. ¿Y cuáles son las consecuencias en la vida futura? Les traje 2 ejemplos de estudios, pero hay muchos. Hay uno de medicina, que es este, y hay otro en enfermería, en que ven las acciones disciplinares que toman los médicos colegiados y su relación con las conductas problemáticas mientras estudiaban medicina. Y este es un estudio caso control que logran demostrar una clara asociación entre aquellos que se portan mal desde el punto de vista de profesionalismo cuando ya son profesionales y su récord cuando eran estudiantes. Y este también en enfermería, las actitudes deshonestas académicas hoy día son prácticas poco éticas en el futuro. Y los estudiantes de enfermería con conductas académicas deshonestas en el pregrado están en mayor riesgo de evidenciar prácticas poco éticas durante el ejercicio profesional a futuro. Entonces las conclusiones, integridad en este sentido amplio, no solamente copia y plagio, en los estudiantes de las carreras de la salud es fundamental para contribuir a la confianza pública en la atención sanitaria, porque son los profesionales del mañana. La integridad del estudiante depende del compromiso ético con valores como honestidad y veracidad, pero también es responsabilidad nuestra como docentes o directivos
para que nuestros mecanismos de control, y en eso es muy relevante lo que les van a presentar hoy día, funcionen para así actuar oportunamente, con fuertes sanciones a los que violan estos principios. Y hacernos cargo que los profesionales con acusaciones de falta a la integridad tienen un pasado de conductas deshonestas como estudiantes. Pero lo interesante, y por motivos de tiempo no se los muestro, que han logrado hacer intervenciones tempranas en estudiantes con problemas de conductas deshonestas, evidenciándose cambios sustanciales. Por lo tanto, tenemos todas las herramientas para poder actuar oportunamente en el pregrado y no traspasar desastres para la vida futura. Así que finalizando, les dejo esta cita sobre la integridad en la enfermería. Si ustedes tienen esa sensación íntima de que algo no se ve bien o que no debieran estar haciéndolo, confíen en su instinto y no lo hagan. Y yo agrego mi propia cita: si lo que vas a hacer te avergüenza que se sepa, no lo hagas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Excelente, excelente temática y muy ad hoc justamente a lo que hoy día nos convoca. Así que realmente recordar que tenemos ahora una instancia de preguntas para que si alguien quiere hacerla, ya sea por audio o por el chat. Pero destacar también que... Marcelo, yo pensaba quedarme toda la jornada, entonces si hay en otro momento más instancia de participación, Genial, no tengo ningún problema. muchas gracias. Y bueno, y solamente comentar que lo que usted decía respecto a que en general, ¿cierto?, los estudiantes en los primeros años hay un desconocimiento, ¿cierto? Muchas veces temas de plagio se dan por ese motivo, y lo importante es que es justamente enseñar antes, ¿cierto?, y formar, y no esperar a que ocurra el error. Es también lo que persigue este proyecto de innovación académica apoyado por el Centro de Innovación Docente de la Universidad, un proyecto de la carrera de enfermería, y busca eso justamente. Hemos buscado con esa intención la aplicación de las herramientas justamente tecnológicas en la prevención del plagio, pero por sobre todo la hemos justamente enfocado en no solamente la prevención, sino que por sobre todo en que estas herramientas les sirvan para resguardar la originalidad de sus trabajos y que sea justamente con una mirada formativa, sobre todo las primeras veces que lo utilizan. Y eso ya vamos a poder ver justamente la experiencia que han tenido en ello, ¿cierto? Con nuestro segundo invitado, con el canal, y también con Catalina Huerta, que es estudiante también de la carrera. ¿Ah? Así que no sé si hay alguna pregunta, comentario. Marcelo, de manera interna nos llega la siguiente pregunta para la doctora Salas. La pregunta es así: más o menos, doctora, ¿cuánto es la tasa de plagio que usted ha visto o ha percibido en los trabajos que a usted le corresponde revisar, en los trabajos tanto de pregrado como de posgrado, desde su experiencia personal? Yo he tenido experiencias en distintas universidades al respecto. No lo he evaluado porque, como darte un número, porque habitualmente uno logra detectar una fracción a menos que uno esté usando este tipo de herramientas. Pero, por ejemplo, he tenido problemas de estudiantes que en un trabajo grupal se detecta plagio evidente porque están por internet, uno logra encontrar todos los párrafos. Y el trabajo en grupo hay algunos que me han dicho, y en dos universidades distintas, pero no me corresponde a mí el uno porque en realidad el trabajo lo hicieron el resto de mis compañeros. Entonces era un alumno que, y no era más de uno, era más de uno, que se hubiera quedado callado, se hubiera tenido el 7, pero dado que estaba con una acusación de plagio, él dice: yo no trabajé en eso. Pero yo lo he visto, yo he trabajado en 3 universidades, en la Universidad Católica, en la Universidad Diego Portales y ahora, y hemos tenido problemas. Algunos dicen es que no sabía cómo citar. Yo diría, no me ha tocado
verlos con torpedo en las pruebas. Eso no lo he visto, pero puede que sean mucho más hábiles que yo. Pero textos que uno dice claramente no es lenguaje de ellos, sí que he evidenciado. Pero yo no tengo acceso a las herramientas que ustedes van a mostrar, así que estoy bien interesada en poder conocerlas. Excelente, muchas gracias. No sé, Daniela, si hay alguna otra pregunta. Por el momento, en el chat no aparece ninguna pregunta más. Recordamos a todos los asistentes que pueden formular sus preguntas a la doctora Salas o al resto de los expositores por esta vía, abriendo sus micrófonos. También, si se sienten cómodos, pueden encender su cámara o también de la manera que ya lo hizo una persona, de manera interna por el chat o escribiendo en el chat abierto, de la manera que ustedes se sientan más cómodos. No hay más preguntas por el momento, Marcelo. Muchas gracias. Entonces, agradecemos nuevamente a la profesora Sofía Sala y damos paso a nuestro segundo invitado, Daniel Canales, jefe de Innovación en Tecnología del Centro de Desarrollo Docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con la temática de la experiencia del uso de herramientas tecnológicas para resguardar la originalidad. Así que un gusto, Daniel, y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Vale, Marcelo. Hola a todos y a todas. Muchas gracias ahí a la doctora Sofía Salas, que también nos compartió su experiencia, aprendizajes para todos y para todas desde lo teórico. Bueno, voy a compartir mi pantalla desde ya. Me presento, mi nombre es Daniel Canales, ya me presentó aquí Marcelo, pero repito, soy el jefe del área de innovación con uso de tecnología de la Universidad Católica. ¿Qué es lo que hago? Es algo que me cuestiono todos los días, sin embargo, se los comento. Lo que hago principalmente es veo cómo las tecnologías nos ayudan a aprender más y mejor a nuestros estudiantes. Por ende, por ahí va un poco la línea de esta presentación, cómo este tipo de herramientas, y tenemos que hacer ahí algunas definiciones, nos ayudan para el objetivo final, que siempre es mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, antes les quiero mostrar un poco los números, experiencias y cuáles son los aprendizajes que desde la Universidad Católica hemos tenido con este tipo de tecnología y de dónde nace esta necesidad, porque a veces parte de mi rol tiene que ver con, ya, ocupemos tecnología, sí, pero ¿para qué? ¿O están o no teniendo impacto en nuestra docencia? Entonces, para iniciar, porque me quiero quedar con una palabra que nos convoca en este seminario, es ¿por qué debemos resguardar, y ocupo comillas, originalidad? Entonces, les pido que desde ya, quiero conocer los comentarios de todos y todas en este seminario, que entren a www.menti.com e ingresen el código que se los acabo de ingresar en el chat, que es 27137850, que está en la parte superior de mi presentación, y también está en el chat de Zoom. Entonces, si desde ya me pueden responder esta pregunta, porque quiero saber un poco cuál es la idea o por qué por qué no es algo que nos preocupa tanto. Ya la doctora Sofía hace unos momentos atrás nos habló un poco de la importancia y de las implicancias éticas de este proceso, pero ahora se los pregunto a ustedes. ¿Por qué debemos resguardar la originalidad? Así que les pido que ingresen a www.menti.com e ingresen 27137850, lo tengo en el chat para que lo copien directamente desde ahí. Respetar ideas de otros autores, perfecto, ya tenemos ahí un comentario. Dejar en claro qué pienso yo, ok. Debido a que mi actuar debe ser ético y correcto, ya como con el deber ser, con un poco como las competencias que a lo mejor debería yo tener al momento de pasar por un curso. Reconocer las fuentes originales, perfecto. Que era parte de los comentarios que dio la doctora Sofía en su presentación. Para que el trabajo signifique un aporte real, por mínimo que sea. Súper. Me quiero quedar un poco con esas, para respetar el legado del autor. O sea, estamos un poco enfocados en la necesidad de la originalidad
para respetar las ideas de todos y de todas, incluido en el proceso formativo. Me quiero quedar con eso, porque como les comenté al inicio, cuando aquí nosotros en el Centro de Desarrollo Docente nos toca elegir alguna tecnología, tenemos que pensar el para qué. Y el para qué siempre tiene que estar asociado un poco con lo que nosotros esperamos, y que es lo que les comentaba un poco, el aprendizaje, que eso es mi rubro, eso es lo que a mí me preocupa, por eso se los comento, porque trabajamos personalmente en nuestro trabajo y es personal, no colectivo. Súper, me quiero quedar con eso. Entonces, más que hablar de originalidad, porque también les voy a mostrar un poco qué hace esta tecnología, entonces, ojo ahí con el lenguaje y voy a tener mucho cuidado en eso, es ¿qué hacemos con este tipo de tecnologías? ¿O por qué yo tengo que justificar la adquisición de esta tecnología? Y más que lo micro, de decir, oye, estás copiando o estás tomando algún autor en específico o estamos haciendo sin citar, hay algo que nos convoca y les quiero mostrar un poco. Y lo comentó ahí la doctora hace un momento atrás. Desde la universidad tenemos que potenciar la integridad académica. Es un valor que es parte del plan que tiene nuestra universidad, y de ahí se integra, y esto nos da pistas y lineamientos un poco de por qué tenemos que ocupar esta tecnología. Y estos pilares no son solamente para los estudiantes, sino que nos convocan a todos y a todas los que somos parte de la comunidad. Esto no es solamente para los estudiantes, no es de arriba abajo, sino más bien que es un proceso horizontal que todos y todas los que componemos la universidad tenemos que respetar. Entonces, dentro de estas temáticas, si es algo que le preocupa a la universidad, ya tenemos que ver cómo resguardamos y cómo cuidamos esta integridad académica. Son 6 temas, son 6 valores que se especifican acá. Uno tiene que ver con la honestidad. Esto es de todos y de todas. Yo también como profesor o profesora tengo que ser también honesto y honesta con mi estudiante. La veracidad de lo que expresamos. También hay un tema de confianza que queremos que nuestros estudiantes que egresen también lo tengan integrado. La justicia, también un acto de justicia en esclarecer estos procesos. El, el respeto, el respeto por el otro y por la otra. Y también tiene que ver un poco respeto con el profesor o la profesora cuando le entrego este tipo de documentos. Y también la responsabilidad. Hacernos responsables por nuestros actos aceptando las consecuencias. ¿Por qué les comento esto y por qué viene esta necesidad tan política? Es porque ahora tengo que hacer yo la baja, ese es mi trabajo, agarrar los lineamientos políticos o decisiones que se tomen en la universidad y llevarlos a la práctica en mi área a través de la tecnología. Y es por eso que, considerando esto, nosotros nos proponemos el uso de una tecnología que nos permite identificar coincidencias, ojo con esa palabra, yo no detecto plagios, yo no detecto coincidencias, ya vamos a ver lo que es coincidencia. Me preocupan 3 cosas y por eso escojo esta herramienta. Nos preocupa apoyar la integridad académica en la universidad, en función de lo que les comenté en la diapo anterior. Ojo acá, orientar a los estudiantes en la creación de material académico. Aquí hay algo clave. Estamos todos en un proceso formativo. Yo no llego a primer año de universidad sabiendo necesariamente, y eso también hay un proceso ahí de nivelación muy importante, sabiendo citar, entendiendo las implicancias éticas de lo que yo estoy entregando. Por ende, esta tecnología lo que hace es orientar a los estudiantes en la creación de material académico. Ya se los voy a mostrar cómo. Y por último, y lo clave de esto, y por eso soy tan repetitivo en este concepto, retroalimentar el aprendizaje de los y las estudiantes para que aprendan más y mejor. Y vamos a pedirle ayuda a esta tecnología para que me pueda ayudar y para que nos pueda ayudar en estas 3 áreas. Por ende, como también decía la doctora Sofía, un poco las tecnologías llegan tarde a detectar algo que no se hizo antes. Yo agarro esta tecnología para prever en conjunto con el estudiante qué podríamos estar haciendo mal y qué podemos mejorar a futuro. Por eso, si voy a ocupar esta herramienta detectora de plagio, me voy a basar en estos 3 factores, donde el primero se enmarca dentro de lo que es la integridad académica. Vamos. Entonces, ¿por qué Turnitin? Elegimos la herramienta Turnitin y aquí ya vamos a la práctica directamente. Porque tiene una amplia base de datos albergadas en la web que nos permiten detectar coincidencias. Coincidencias.
Y algo muy importante, que está integrado con nuestro LMS Canvas. Entonces el estudiante manda la tarea por el LMS Canvas y Canvas en conjunto con Turnitin y su integración nos dicen el porcentaje de coincidencia o de similitud. ¿Por qué digo coincidencia? Y soy súper enfático en ese concepto. Yo te digo, esto es igual o parecido a esto otro, lo cual no significa que sea plagio, que sea una copia, porque quien va a determinar ese análisis es el profesor, es el equipo docente que va a determinar. Si yo, por ejemplo, yo aquí tengo un ejemplo que dice que este texto coincide en un 41% con otros textos que andan dando vuelta en la web. Es distinto que si yo creo una tesis. ¿Por qué? Porque a lo mejor incluye las referencias bibliográficas, estoy bien citando, a lo mejor 41% es un buen por ciento. Es distinto si el profesor o la profesora me dice, escribe una poesía. Si yo escribo una poesía y tengo 41% de coincidencia, ya parece que, parece que me estoy inspirando mucho en algunos autores. Sin embargo, este número que tiene que estar muy contextualizado, muy analizado, no nos quedemos con el número, viene una revisión posterior del profesor y de la profesora para decir, bueno, ¿por qué tenemos este número? Y ahí también este tipo de software nos permiten filtrar las bibliografías, saquemos las referencias, porque si lo pensamos, si la referencia está bien hecha en un sistema APA, es coincidencia, porque probablemente está citado en alguna otra parte de la web. Lo podemos sacar citas entre comillas, podemos sacar citas con cierta cantidad de palabras. Por eso que este número en sí no me dice nada, sino más bien que tengo que ir a revisar desde dónde esta persona está haciendo referencia y si está citando bien y si es parte dentro de una tesis, capaz que un 41% sea un porcentaje abordable. Entonces lo que hace esta tecnología más bien es ayudarme a identificar dónde están los apartados donde existe la coincidencia y siempre yo como profesor o profesora determinar qué implica esa coincidencia. Y en ningún caso decir per se que aquí hay plagio o hay copia. Y ese proceso analítico de lo que yo estoy diciendo es algo que tenemos que capacitarlo y tenemos que formarlo para que ocurra ese proceso formativo. Les quiero compartir una experiencia y se las voy a mostrar a continuación. No saco nada yo con mucho hablar, sino que hablemos qué está pasando en el aula con el uso de Turnitin. Pero ojo, que este video no solamente habla de Turnitin porque la herramienta es un canal para un propósito mayor que tiene que ver con lo que es la retroalimentación de aprendizaje. Entonces, voy a compartir mi pantalla, ustedes me dicen si se escucha bien, y vamos a revisar la siguiente experiencia para que vean que la herramienta está integrada dentro de un proceso formativo y en este caso la retroalimentación de aprendizajes. Perdón, ¿se escucha? Solo para hacer pruebas, ¿se escuchó lo que...? Se escucha, Daniel. Sí. Súper. Vamos entonces con el video. Mi nombre es María Montt, yo soy profesora en el Instituto de Historia en la Universidad Católica. El curso que yo enseño es Historia Mundial Contemporánea y ahí abordamos los distintos procesos sociales, políticos, culturales del siglo del XX y entrando hacia el siglo XXI. Desde que empezamos a hacer todas las clases online a raíz de la pandemia, entonces me di cuenta que tenía que usar a mi favor todas las herramientas digitales que existían para poder enseñar las clases, para poder estar en contacto con los estudiantes, para poder facilitarles materiales y también para poder dar retroalimentación. Para eso empecé usando Canvas, aprendiendo todo lo posible por Canvas, usando los foros, usando el subir material, el usar las pruebas online y así me fui metiendo en distintas herramientas digitales que me permitían dar una retroalimentación más efectiva. Dentro de ellas comencé utilizando SpeedGrader, que me permite hacer comentarios en las pruebas de los estudiantes. Ellos lo pueden ver, yo les puedo hacer comentarios orales, puedo hacer comentarios escritos, puedo usar rúbricas y además puedo trabajar con mi equipo de ayudantes revisando una prueba, por ejemplo, en conjunto, distintas partes o distintas temáticas. SpeedGrader permitía subrayar, agregar comentarios, permitía también tener la rúbrica al lado. Eso era muy bueno del curso, que la rúbrica era igual para todas las evaluaciones. Entonces, si se equivocaban, por ejemplo, en citar,
ya sabían que tenían que citar bien para la otra evaluación. La implementación de estas herramientas digitales para evaluar y sobre todo retroalimentar me han parecido que han contribuido mucho a mi aprendizaje y también a ir enriqueciendo mis trabajos. A través de estas herramientas, la profesora y los ayudantes iban comentando en qué habíamos acertado, en qué habíamos fallado, cómo podíamos mejorar, y me sirvió mucho para las evaluaciones siguientes. Además, ha permitido un canal fluido de comunicación con la profesora y los ayudantes, sobre todo en este contexto que estamos totalmente aislados físicamente. Otra de las herramientas que me han sido muy útiles para poder dar retroalimentación efectiva es apoyarme con otras herramientas digitales, como el caso de Turnitin. Turnitin permite identificar de dónde están sacando el material los estudiantes en las pruebas, y con eso yo les puedo dar retroalimentación para ver cómo están citando, de dónde están citando, qué tipos de fuentes están utilizando. Las pruebas tenían duración. No se podían ocupar, claro, la materia de libro, todos los textos, la materia de clase, meterse a internet también. Y Turnitin nos ayudó mucho para ver si verdaderamente eran la idea de los estudiantes y si habían logrado aprender y poder explicar de sus perspectivas y dar su opinión sobre los textos que tuvieron que leer. Y no era solo repetir la opinión de uno de los autores, por ejemplo. Los comentarios de la docente y los ayudantes me han aportado, me han ayudado mucho. Se han dado el trabajo de hacer comentarios largos, dedicados, que se nota que ellas mismas revisaron mi trabajo. Siempre se dieron el tiempo de hacer un análisis detallado de las cosas que me faltaban, de las cosas que tenía buenas también, un feedback positivo. Yo creo que una de las principales dificultades con este tipo de uso de las herramientas para dar retroalimentación es el saber utilizarlas bien. Entonces, más que una dificultad, creo que es el desafío de aprender a utilizarlo bien, de saber programarlo bien, de saber asegurarse que las notas le lleguen y los comentarios le lleguen a todos los estudiantes a tiempo. Cuando todas esas herramientas digitales están hablando bien entre ellas, es muy eficiente y es muy rápido, pero es un desafío que hay que tener clarísimo desde el comienzo. Súper, agradecer ahí a la profesora María Montt que nos dio su testimonio. Me quiero quedar un poco con lo que aparece al final y por eso quería mostrarles cómo esto se ve en la práctica. Se dan cuenta que el foco no tiene que ver tanto como con seguir a un estudiante, sino más bien ocupar este tipo de herramientas para mejorar los aprendizajes. De hecho, yo les digo a los profesores y profesoras, cuando a veces decimos, hubo plagio, se copió, pero enseñamos a nuestros estudiantes en tu clase, ¿os entregaron alguna referencia sobre qué tenemos que evitar para hacer eso? Porque no se nos puede olvidar que seguimos siendo parte de un proceso formativo. Y esto de la integridad académica y este tipo de experiencia es algo que se tiene que retroalimentar y seguir, y no necesariamente castigar, por decir de alguna forma. Algo importante que tiene esta herramienta y algo que yo también recomiendo es que cuando el estudiante sube la tarea en Turnitin, el profesor o la profesora pueden escoger si es que quiero que el reporte llegue con copia al estudiante. Y ahí yo me hago una pregunta súper transparente, ¿y por qué no? ¿Por qué no que el mismo estudiante a lo mejor ocupe esta herramienta para posteriormente mandar una versión final y tenga una visión crítica de su tarea? No se trata de pasarlo por un escáner y decir, hoy me va a pillar o no me va a pillar, sino más bien hacerlo partícipe de su propio proceso de creación e ir a revisar, antes que el profesor o la profesora revise una versión final, este tipo de documentos. Entonces, nosotros le damos un uso, insisto, para la mejora de los aprendizajes y no necesariamente para hacer un seguimiento de lo que está ocurriendo, porque entendemos que es un valor que tenemos que estar formando constantemente durante todo el proceso formativo. Quiero solo ir, ya para ir finalizando, quiero entregarles algunos números ya de la experiencia. Les di el contexto más político, los llevé a una experiencia muy concreta que tiene que ver con la retroalimentación, porque ese es el concepto. Me ayudo con una herramienta tecnológica, pero no está la tecnología por sobre el acto del aprendizaje. Algunos números quiero que conozcan de lo que ya tenemos.
durante el año 2021 y lo que va del año 2022, tenemos Turnitin en todos los cursos de pregrado y posgrado en la universidad, y hasta la actualidad, en estos 18 meses, si consideramos el año 2021 y la mitad del año 2022, y sacando las vacaciones respectivas, han pasado más de 197.000 documentos por Turnitin. Eso me refiero a un documento, puede que sean menos estudiantes o que un documento se repita varias veces, pero han pasado más de 197.000 documentos por la herramienta. Más de 1.500 cursos han ocupado la herramienta Turnitin a través del LMS Canvas, lo tenemos totalmente integrado. De hecho, el estudiante o el profesor no tienen que ocuparlo por fuera, sino más bien crear la tarea en Canvas, que la UDD también tiene, y el reporte llega automáticamente. Y algo importante, tenemos 31.000 estudiantes en la universidad y más de 17.000 han tenido la experiencia a través de la herramienta. Proyecciones y desafíos con este tipo de herramientas, y que se los quiero transparentar obviamente, cosas buenas y a lo mejor pendientes que tenemos, por supuesto. Lo primero, y algo que nos pasa con todas las tecnologías, es seguir buscando herramientas que resguarden la integridad académica y el aprendizaje de los estudiantes. ¿Y por qué digo esto? Porque las tecnologías cambian mucho. Entonces puede, me parece que un compañero o compañera, ahí Daniela puso Unicheck y Turnitin son herramientas similares. ¿Quién sabe? Hoy día es Turnitin, pero a lo mejor mañana es Unicheck. A partir siempre y encuadrándolo siempre con los desafíos que nosotros tenemos en la universidad y en la vicerrectoría académica. Entonces puede que mañana sea otra, o puede que a lo mejor mañana ya no necesitemos este tipo de herramienta. Entonces, por mucho que hoy día tengamos un buen funcionamiento de Turnitin, hay que repensarlo mañana y pasado mañana también. El segundo punto que es clave, y esto es mi área, por eso lo digo, a lo mejor otros podrían no estar pensando en esto, es seguir formando y capacitando a profesoras y profesores para el uso de la tecnología, siempre enfocado en la mejora de la enseñanza y del aprendizaje. Es decir, voy a enseñar Turnitin para que el profesor y la profesora siga capacitando y orientando a esta persona en el uso de la creación de materiales que requieren la autenticidad del estudiante. Y a partir de este punto nos queda otra cosa que tenemos que hacerlo ya después de un año. Evaluar el uso de Turnitin resguardando su propósito. ¿Estamos ocupando Turnitin? ¿Vieron que los números son muy altos? Hoy día no tenemos la capacidad de revisar todos los reportes, ni todos los cursos, pero ¿lo estamos ocupando con estos fines para aprender más y mejor? Que es lo que nos convoca. Y para resguardar la integridad académica, también hay que pensar un poco los estudiantes, que muchas veces con estas herramientas se asustan y terminan mandando algo y asustándose con este número. Entonces, este tipo de herramientas hay que posicionarlas en la universidad, pero algo clave, hay que educarlas, saber cómo ocuparlas e interpretar también el dato. El ejemplo que les daba un poco del 41%. ¿Eso es bueno o malo? Tendremos que ver su contexto y tendremos que formar para que si sea necesario, que ese número se reduzca en una siguiente oportunidad. Quiero agradecer su atención. Les dejo ahí si que ustedes necesitan hacer alguna pregunta o duda. Le agradezco su atención y el interés en el tema. Muchísimas gracias, Daniel, por tu presentación. Una muy buena experiencia que ustedes han tenido en la Católica y a partir del trabajo que ustedes hacen. Esto es clave. Yo quiero destacar el segundo punto que tú nos presentabas de poder capacitar, ¿cierto?, a los profesores y también enseñar a los estudiantes, digamos, a ocupar esta herramienta con un fin formativo, por sobre todo, ¿no? Así que muchas gracias. Si hay alguna pregunta en el chat, Daniela. Sí, Marcelo, te cuento que hay una pregunta que formula Claudia Gilmore y es la siguiente. Dice, ¿todas las carreras pueden acceder a través de Canvas? Super. Gracias por la pregunta, Claudia. Efectivamente, nosotros instauramos Canvas, que con la Universidad del Desarrollo tenemos ahí alianza a partir de la experiencia. Instalamos Canvas como una herramienta complementaria a la docencia presencial. Es decir, que en la universidad no pensábamos Canvas en ese tiempo, año 2018-2019, para generar cursos online, porque no teníamos cursos online en pregrado y posgrado. Entonces es el LMS o el entorno virtual de aprendizaje que complementa la docencia presencial. Entonces así podemos fomentar metodologías que necesitamos a lo mejor uso fuera de la sala de clase, metodologías Flip Classroom, etc. Entonces, en ese sentido implementamos todos los cursos de Canvas en pregrado y posgrado.
La pandemia nos pegó duro, fue la sala de clases durante el año 2020-2021, entonces hoy día está implementado, y por eso te lo quería aclarar, está implementado en todos los cursos de pregrado y posgrado, no en educación continua, no en los diplomados, no en ese tipo de experiencias. Pero volvimos un poco, bien, y a lo mejor tenemos que hacer otras proyecciones al futuro, a una plataforma que complementa la docencia presencial. Toda la experiencia que les mostré, que era de la pandemia, pero que hoy día ya está viniendo a clases, son clases 100% presenciales, y le pedimos a nuestros estudiantes que envíen su documento a través de la plataforma, a pesar de que la clase es presencial. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Por el momento en el chat no hay más preguntas, Marcelo. Yo tengo una pregunta, Daniel. En este sentido, nosotros en la universidad, a partir de otro proyecto de innovación y el nuestro, la universidad fue evaluando, obviamente con otros factores también, pero fue probando, digamos, cómo se iba implementando esta tecnología y su uso. Y hoy en día, a partir de este semestre, la universidad desarrolló, adoptó el uso de Unicheck para lo integró con Canvas, en definitiva. Entonces, en ese sentido, mi pregunta es, como ustedes han promovido el uso justamente de Turnitin, ¿cierto? Y de esta tecnología, ¿han hecho, por ejemplo, algún tipo de intervención por carrera o han fijado que ciertas carreras lo tengan que usar obligatoriamente? ¿Cómo lo han podido ir implementando en ese sentido? Súper. Gracias por tu pregunta, Marcelo. Hoy día nosotros tenemos detectado cuáles son las unidades académicas y carreras que ocupan más la herramienta que otras, principalmente asociadas a carreras más sociales, más de escrituras, como letras. Sin embargo, el N, que también tiene que ver con el N mayor, pero hoy día ingeniería es una de las carreras que más ocupa Turnitin, que es algo que a lo mejor nosotros no lo esperábamos, pero que también está asociado porque es un grupo bien grande. Nosotros el año 2021 decidimos, a partir de experiencias piloto, implementar en todo pregrado y posgrado. Entonces hoy día cualquier profesor o profesora puede utilizarlo. Pero cuando hacemos análisis específicos, nos damos cuenta que obviamente que hay unidades que lo ocupan más que otras. De hecho, destacamos también física, que hay un profesor que pide reportes y los pide a través de ahí y utiliza Turnitin. Entonces, lo que nosotros hacemos, hoy día no estamos haciendo como un seguimiento focalizado, porque no pretendemos tampoco decir, ocúpenlo todos, porque tiene que ver con el sentido que hace la tecnología dentro de tu curso y el propósito, y también está alineado con tus objetivos de aprendizaje. Eso también es bien importante. Por ende, nosotros todos los tipos de capacitaciones y tutoriales que tenemos de Turnitin están en la web y están abiertas a toda la universidad, tanto las capacitaciones presenciales como virtuales, y ahora ya con 1 año y medio de experiencia, tenemos que ver si es que realmente queremos fomentar el uso de esta herramienta o es algo más que tenemos que asociarlo principalmente a los objetivos de aprendizaje y a las necesidades de cada uno de los cursos. Entonces no es algo que hoy día nos preocupe, sí nos preocupó el LMS Canvas de que todos y todas lo tuvieran y que todos y todas pudieran utilizarlo, pero este tema que es tan específico como la integridad académica y como la redacción de texto, probablemente no es algo que queramos hacer algo transversal o fomentarlo, pero sí ofrecerlo a toda la universidad y que lo estime conveniente quien desee utilizarlo. Muchas gracias, Daniel. ¿Hay alguna ¿Marcelo? otra pregunta? ¿Sí? Sí, Marcelo, hay una pregunta a continuación, también formulada por Claudia, que dice así: ¿cómo podemos capacitarnos? Ahí yo no sé si Claudia es de la universidad o cuál es la pregunta en específico. Yo lo que les puedo ofrecer, tenemos una sección de Turnitin en nuestra página web y que habla más sobre nuestra experiencia, y tenemos tutoriales de uso dentro de Canvas que se los puedo hacer llegar por el chat en unos minutos para que los pueda ver. Eso es lo que les puedo ofrecer por ahora. Muchas gracias, Daniel. También para un poco responder a la pregunta de Claudia, saludo Claudia también, que bueno, el Centro de Innovación Docente también está trabajando en eso ahora, porque esto es muy reciente, esta incorporación, recién ahora está habilitado ya en Canvas, así que, y también con Daniela y yo te podemos ofrecer toda la ayuda que necesites también. Muchas gracias, Daniel.
Bueno, te agradecemos mucho tu presentación y tu participación, así que no sabemos si puedes seguir conectado, pero de todas maneras te agradecemos. Súper, vale, muchas gracias a ustedes, a todos y a todas por la atención y también por querer escuchar la experiencia que hemos tenido en la universidad. Muy buena experiencia, así que muchas gracias. Gracias, chao, chao. Bueno, y también vamos a la tercera exposición de esta tarde, que destacaron justamente de Catalina Huerta. Ella es interna de enfermería de la Universidad del Desarrollo y quien justamente ha participado, ha sido estudiante de los cursos que han estado asociados al proyecto de innovación y con él nos va a apoyar el día de hoy con la temática experiencia estudiante en el uso de herramientas tecnológicas para recordar la originalidad. Que muchas gracias, Catalina. Muchas gracias, profe, por la presentación. Bueno, como decía, me presentaron, mi nombre es Catalina Huerta y soy interna de enfermería de la Universidad del Desarrollo y les voy a presentar sobre mi experiencia sobre el uso de esta herramienta tecnológica que se llama Unicheck, en nuestro caso de la Universidad del Desarrollo que implementó mis dos profesores, Marcelo y Daniela. Y voy a presentar. Ya. Bueno, como decía, soy interna en enfermería, estoy realizando mi internado en el Instituto Nacional del Cáncer, en servicio de la UTI, y además soy ayudante de la Academia Científica de Enfermería, que es una agrupación hecha por y para estudiantes para fomentar el rol de la investigación para los estudiantes de enfermería. También es como importante en este caso que esté bien involucrada en la investigación, sobre todo en este aspecto de cómo realizar citas, siempre involucrando a mis voluntarios, que siempre tiene todo lo que suben, todo lo que realizan, tiene que estar respaldado por la evidencia. Ya, para contextualizar un poco, ¿qué es Unicheck? Bueno, esta es una plataforma digital, una herramienta tecnológica que fue creada para poder revisar rápidamente nuestros trabajos como estudiantes y también de profesores para evitar estos plagios intencionados o estas coincidencias que pueden ser por parafraseos que no fueron bien citados o equivocaciones simplemente que tal vez uno no lo hace intencional. También como para explicarle un poco cómo la UDD es esta herramienta. También está en Canvas y es muy fácil de ocupar. Es exactamente igual que subir cualquier trabajo que hacemos nosotros como estudiantes desde primer año hasta, en mi caso, quinto año. Es muy simple, se selecciona el archivo. En mi caso es mi tesis, que lo estamos tratando sobre la interoperabilidad en salud, que es un tema igual bien innovador que nos ha costado conseguir también evidencia. Y también esto recae, que son evidencias también difíciles de poder citar, que a veces uno no sabe cómo realizarlo. Ya, entonces, nosotros subimos este trabajo y literalmente en cuestión de minutos, en este caso, literal se demoró 2 minutos en leerme el trabajo y me arroja al tiro cuál es mi porcentaje de coincidencias que tiene mi tesis en los trabajos que están en línea. En este caso fue un 7%, ya que está como el color azul, verde, amarillo, naranjo, rojo, que al final son rangos de coincidencias. ¿Ya? Entonces yo me meto en comentarios y puedo ver, y ahí está mi porcentaje de coincidencia, las citas que tengo realizadas en mi trabajo y las exclusiones. ¿Ya? Entonces también yo voy a ver en el trabajo párrafos que tienen diferentes colores, que si yo los aprieto, también voy a mi referencia, la puedo revisar cómo está hecha, si es que fue una cita textual o fue un parafraseo. Entonces realmente ayuda a visualizar gráficamente a nosotras como estudiantes, que somos las creadoras de este trabajo, cómo están como establecidas nuestras citas. Y también el profesor nos puede integrar comentarios personalizados, bajarnos los porcentajes, porque esto igual, dependiendo también del trabajo, permite cierta flexibilidad en cuanto a este porcentaje. Un 7% igual es súper aceptable porque es un trabajo de 50 páginas, entonces es bien amplio con demasiadas citas y con muchos autores citados. Entonces finalmente, ¿cuál es mi experiencia como estudiante de enfermería y utilizando esta herramienta ya durante 2 años, que fue implementada el año pasado en investigación cualitativa y cuantitativa?
Finalmente, como el objetivo principal, nos ayuda a verificar nuestra calidad de las citas que realizamos, porque finalmente, como decían los otros expositores, no todos ingresamos a la universidad sabiendo citar, no todos tenemos el mismo conocimiento. Aparte de que la mayoría, o sea, nosotros somos estudiantes de enfermería, lo mismo que decía la doctora Sofía Salas, que si hacemos ahora actitudes como poco éticas, intencionadas, después ¿qué vamos a hacer como futuras profesionales? Entonces esto también nos ayuda a poder corroborar que nuestro trabajo sea sincero, que estemos dándole el respaldo a los autores que citamos, y también que nuestras propias ideas y resultados estén bien establecidos y bien respaldados. ¿Ya? Entonces, nosotras en nuestra tesis somos 4 integrantes, somos 4 personas que escriben diferente, que se organizan diferente y que no siempre, de hecho la mayoría de las veces no podemos hacer nuestros trabajos las 4 juntas, sincrónicos. Entonces son diferentes manos que tal vez no todas saben citar de la misma manera, no saben hacer toda la misma referencia, y también como hablaba la doctora, ahora hacemos todo online. En Google Drive hacemos todo, ponemos una cita, un parafraseo, y en comentarios agregamos el link. Entonces después al final hacemos la referencia, citamos, y eso también puede inducir a errores. Puede inducir a que se nos pasó poner un link o se nos confundió. Entonces todo eso arroja estos errores y un mayor porcentaje de coincidencias que pueden incidir en nuestro trabajo. Entonces esto también está plataforma, que no es relacionado con una nota, es solamente formativo para poder verificar cómo lo estamos realizando, y en 2 minutos podemos saber si estuvo bien nuestra referencia o estaba mal. Por ejemplo, yo pasé este ejercicio de mostrarles cómo se usaba, tenía ya respaldado del primer ramo que solamente hicimos el marco teórico, y teníamos un 0% de coincidencia. Y ahora lo subí ayer nuevamente para ver cómo estaba nuestro trabajo, ya con una discusión creada, ya formándose, y aumentó este porcentaje a 7%. Entonces también quiere decir que tenemos más citas, tenemos más referencias, y empecé a revisar, mira, esta referencia parece que no estaba muy bien citada. Y ahí ve uno que la compañera, hey, acuérdate que hay que citar, hay que referenciar. Aparte de que siempre está cambiando, el APA el año pasado era 6, ahora es la 7ª edición. Va evolucionando rápidamente, aparte que uno no sabe cómo se referencia a una literatura gris, cómo se referencia un documento del MinSal, un paper. Son diferentes modalidades que uno va leyendo al lado de la página. Ya, se tiene que poner primero el apellido, la inicial, el año, pero van cambiando, va en cursiva o no va en cursiva, y esta final página nos ayuda a verificar que lo que estamos realizando estaba bien hecho. Todo para evitar este plagio, también, como decía el profesor, más que plagio, coincidencia, porque por lo menos en nuestra experiencia, y yo conociendo también a mis compañeras en enfermería, que fue como la implementación de este proyecto, nadie quiere hacer un plagio, no sería bien visto, no sería respetado para nuestros estudiantes y como futuros profesionales. Entonces la mayoría de las veces cae en un error, en ignorancia, en desconocimiento. Entonces esto realmente para mí, para mi grupo, y siento que hoy para mis compañeras de generación 2018, ha sido un gran aporte, sobre todo en nuestra educación, para adquirir también confianza en lo que estamos realizando, o poder cambiar lo que no estamos realizando bien con estas sugerencias, con un programa que en un par de minutos te lo puede solucionar, en vez también de dar una carga al profesor, si lo puede revisar, o apoyado también de otras plataformas como Zotero, que tal vez te puedan ayudar, pero se demora mucho más o no es tan específico. Entonces realmente es una experiencia bien satisfactoria, que nosotras quedamos ya casi egresando, estamos casi todas egresando, y que realmente es muy útil, y que ojalá nos dejen el Canvas abierto para después en futuros trabajos poder seguir ocupando esta herramienta, ya que es muy fácil de utilizar, como pudieron ver. Realmente uno puede ver las coincidencias, ver lo visual, todo bien ordenado, realmente es muy fácil de comprender, de realizar, y al final confirma que tu trabajo está siendo bien hecho, para poder subirlo con tranquilidad
y que después no haya después un malentendido con la revista que uno lo sube, porque al final uno queda con una mala visualización. Así que al final esa sería como mi experiencia, hacerlo cortito, ha sido una jornada larga. No sé si queda alguna duda, algún comentario. Muchas gracias, Catalina. ¿Ah? Muchas gracias a ustedes. Sí, dicen, todo su pecado se ve demasiado útil la herramienta, dice Vicente. Así que muchas gracias por compartir justamente esa experiencia, Catalina, de parte de usted. Interesante poder escucharlas, digamos, y como ustedes lo reciben también, porque finalmente ustedes son el objetivo, ¿no? del implementar este tipo de tecnología y también de proyectos. Así que muchas gracias. Eh, Daniela, no sé si hay alguna pregunta. Marcelo, sí, te cuento que había una observación que había realizado la doctora Salas un poquito más arriba en el chat, donde ella preguntaba y consultaba si es que esta herramienta estaba disponible en la universidad. Y efectivamente es una herramienta que está disponible, que está siendo integrada al Canvas, doctora. Usted la pudo ver ahí, se pudo... Mandé a preguntar y me mandaron el pantallazo que el Canvas daba la opción de chequeo o no chequeo de los textos con el UNI. Así que bacán. Sí, exactamente. La herramienta está disponible y justamente ahora con este proyecto de innovación docente que Marcelo les ha estado presentando en el contexto de este seminario, es que se está incorporando a algunos cursos. Así es que la invitación está hecha para todos. Muchas gracias. Claro, en el caso del proyecto, justamente el financiamiento que vino por parte del Centro de Innovación Docente estuvo asociado al financiamiento de la licencia de la plataforma, al menos para los cursos que están incorporados en el proyecto. Y luego eso hoy día ya está disponible en todos los cursos de Canvas, ¿no? Por eso también es importante cómo podemos ir haciendo justamente la implementación de esta herramienta, ¿cierto? Y cómo utilizarlas correctamente, que al fin, ¿cierto? Es formativo, como bien también decía Catalina, que no es, nadie quiere, partimos, ¿cierto? Desde la buena fe, nadie quiere hacer un plagio, sino que a veces es muy clave también como han dicho tanto Catalina y los demás expositores, ¿cierto? De que primero tenemos que formar a los estudiantes, ¿ya? Y enseñarles a utilizarla y que también esté disponible para que las y los estudiantes puedan también hacer sus revisiones sin necesidad de que sea el profesor quien lo suba, digamos. Y eso también es algo que es muy clave poder hacerlo, ¿ya? Marcelo, ¿Sí? hay Daniela. una pregunta para Catalina que la puedes también contestar tú si te parece, que es la siguiente. Dice, Catalina, una pregunta. ¿A qué página se puede entrar para poder capacitarme en Canvas? Yo creo que es mejor que responda usted, profe. Gracias, Catalina. Lo que hicimos ahí es que justamente el proyecto contempló varias etapas de implementación y dentro de lo primero que contemplaba era la capacitación tanto a los docentes como a los estudiantes, y una instancia de capacitación a los estudiantes como ellos los podían usar y cuál era el fin, ¿cierto? Siempre destacando mucho este fin formativo, ¿ya? Y no punitivo del uso de la herramienta. También no nunca lo asociamos a una nota, por ejemplo, sino que su fin era justamente una herramienta complementaria al trabajo tutorial de los tutores de los proyectos de investigación de la carrera de enfermería. Y en ese proceso, como les digo, se capacitaron tanto estudiantes como profesores en las distintas etapas del proyecto. Así que hoy día entiendo que se van a desarrollar esas instancias por parte de tanto que sea el Centro de Innovación, también del área justamente de Canvas de la universidad, digamos, ¿ya? Así que donde uno puede encontrar, que la doctora Sofía Sala nos convida, ¿cierto? Que en general hay varias instancias de capacitación en Canvas y en todas sus características por parte también de la universidad. Así que por ese lado es como lo que uno pueda poder ir encontrando y me imagino que también cada vez va a ir habiendo más material con respecto al uso, ¿ya?
Así que muchas gracias, Catalina, nuevamente por su presentación y mostrarnos justamente el punto de vista de los estudiantes en el uso de este tipo de herramientas y el fin que tienen. Agradecemos también a cada una y cada uno de los expositores del día de hoy también por todo su aporte y participación que tenían en este